Amén. Seamos todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Qué bendiciones que podamos estar aquí. Eh, una vez más mandó saludes el pastor, hermano pastor. Hoy lo voy a comprometer, no, espero que pronto pueda venir a visitarnos. Amén. Pueden pasar los niños a escuela bíblica. Es una bendición. Pueden pasar a escuela bíblica, perdón. Amén. Y jueces les dije, no, ok. No. Acompáñeme por favor, abra su Biblia en segundo libro de Crónicas 34. Segundo libro de Crónicas 34, solo déjenme. Amén. Gloria a Dios. Amén. Segundo libro de Crónicas 34. Espera que todavía no lo he encontrado. Amén. Segundo libro, ay Dios mío. Aquí está. Segundo libro de Crónicas 34. El título o el tema de la meditación de esta mañana es: aunque mi padre y mi madre me fallen. Amén. Aunque mi padre y mi madre me fallen. Segundo libro de Crónicas 34, del 1 al 8. Amén. Dice la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, quiere decir que de 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazo las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Hasta ahí, hasta el 7. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que como siempre, Señor, quites cualquier estorbo, cualquier situación, cualquier cosa que se quiera interferir, Padre, con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Fíjese que aquí vemos a Josías. Fíjate, increíble.
empezó a reinar a la edad de 8 años. Ahora, para tener un poquito de contexto, amén, para tener un poquito de contexto, Josías era hijo de Amón. Segundo libro de Crónicas 33. No lo busque, aquí lo vamos a leer, del 21 al 25. Segundo libro de Crónicas 33, del 21. Dice, de 22 años era Amón, fíjese, bien joven también, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Siguiente. Y oiga, ¿quién era el padre de Josías? ¿Sí? El padre de Josías. Dice, amén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Se recuerda que hace 2 domingos vimos a el peor de todos los reyes. Pues este Manasés era el abuelo de Josías. Amén. Entonces dice, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca, aquí estamos hablando de Amón, el padre de Josías. Amén. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Este era el padre de Josías. Y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron. Es decir, era tanto lo que este hombre estaba haciendo que aún sus siervos lo mataron para que dejara de estar haciendo. Y el 25. Y dice, mas el pueblo de la tierra quería el pecado. Porque dice, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Nos mató al rey que nos iba a dar muchos ídolos, que iba a hacer, etcétera. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Y yo no sé si los del pueblo esperaban que Josías fuera igual que su padre Amón. Ahora, este fue Amón. Su abuelo fue Manasés. Ya lo vimos, pero lo vamos a leer rápidamente. Segundo de Crónicas 33, 2 y 3. Solo es para tener una idea. Dice, ahora es el abuelo, Manasés, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pero él reedificó los lugares altos que Ezequías, ¿quién es Ezequías? El bisabuelo de Josías, que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todos los ejércitos de los cielos y les rindió culto. Amén. Entonces este era el abuelo. Ahora, Ezequías fue el bisabuelo. Ya me va a entender por qué estoy tocando estos puntos, pero es para que podamos comprender. Segundo de Crónicas 32, 24 al 26. Este Ezequías fue aquel que le dicen, vas a morir, y el Señor le dio 15 años más por medio del profeta Isaías. Entonces dice, en aquel tiempo, ya después de la oportunidad que el Señor le había dado, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Amén. Mas Ezequías, oiga esto, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Pero ahora, amén. Ahora, ¿qué le quiero mostrar con esto? Porque el centro es Josías. Amén. El centro es Josías. ¿Y qué tiene que ver, aunque mi padre y mi madre me fallen? ¿Qué tiene que ver Josías? Ya lo vamos a ver. Ahora, si usted ve en lo que hemos leído, si usted puede notar en lo que hemos leído,
vemos aquí un legado desastroso en sus antecesores, ¿o no? Un legado desastroso. Y vemos que aquí se iba repitiendo algo, ¿verdad? En la vida de cada uno de ellos. El bisabuelo fue un hombre que por momentos estaba en las cosas de Dios y por otro momento falló, ¿o no? Y entonces viene esto y se repitió con su hijo Manasés. Y cuando viene Amón fue peor todavía, porque sabe, solo 2 años le permitieron reinar. ¿Puede entender esto? Estaba siendo tan malo que solo 2 años. Ahora la pregunta es, ¿qué se hubiera esperado? ¿Qué se hubiera esperado de Josías? Si el bisabuelo, si el abuelo, si el padre habían hecho lo mismo. La palabra dice que el Señor visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación. Pero fíjese que también dice que cuando uno se humilla puede bendecir hasta 1000 generaciones. No sé si 100 o 1000 generaciones. Bueno, más generaciones. Amén. Pero las maldiciones pueden llegar a la 3ª y 4ª. Entonces, si ponemos en el caso de Ezequías lo que hizo, que fue un tibio, y después vemos a Manasés, que fue el peor de todos los reyes, y después vemos a Amón, ¿qué se hubiera esperado de Josías? De un niño de 8 años que asume el trono. Pero dice la palabra que él tomó la decisión de cambiar lo que su padre, lo que su abuelo y lo que su bisabuelo habían hecho ante los ojos de Dios o delante de Dios. Él cortó en su vida esa herencia o maldición que venía de familia. Mire qué importante es esto, porque muere joven también, pero por otras circunstancias, no por desobedecer a Dios. Y fíjese que qué tremendo, ¿verdad? Que cómo es que se van repitiendo estas cosas. Ahora, ¿qué hizo Josías? Hizo reformas. Se conoce a Josías como un reformador, porque hizo 8 cosas que ahorita las vamos a ver. Ahora la pregunta es, ¿cómo alguien tan joven pudo hacer reformas de este tipo? Es decir, con la edad de 8 años, con la edad de, asumió a los 8 años, pero a los 16, qué increíble, ¿verdad? Pero a los 16 años, porque lo dice en el 34.3, por favor. 34.3 dice, a los 8 años de su reinado, ¿a cuántos años asumió el reinado? A los 8, más 8, 16, ¿verdad? Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Entonces quiere decir que aproximadamente estamos hablando que a los 20 años hizo las reformas. ¿Me explico? A los 20 años. Pero lo que me llama la atención es que a los 16 comenzó a buscar a Dios. A esa edad empezó a buscar, ¿cómo? Haciendo lo recto delante de los ojos de Jehová. Él era el rey. Y como rey no tenía a quien darle cuentas humanamente, ¿verdad? No tuvo un padre que lo guiara. Porque el padre que había tenido había sido muy malo, perverso. El abuelo, otro. Increíble, ¿verdad? Y el bisabuelo, un tibio. No tuvo un padre que lo amonestara. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien sin padre haya hecho lo correcto? Haya hecho lo recto delante del Señor. ¿Qué cosas no le habría de contar a Josías la gente, verdad? De las atrocidades que hicieron sus antecesores.
hermanos, si para que a su padre lo hayan matado sus propios siervos, es porque qué cosas no habrá hecho este hombre. Es decir, si lo mataron los mismos que estaban a su alrededor, ¿verdad? Y usted lo ha visto en películas que muchas veces esto no es nuevo, ¿verdad? Los que están dicen, no, hay que matar a este porque si no, va a despedazar el reino. ¿O no lo hemos visto en películas, de las historias que han salido, que ponían a un rey y este venía a ser peor que el otro? Ahí lo envenenaban, lo hacían, no sé qué, como un montón de cosas. ¿Por qué? Porque este va a despedazar el reino. Ahora, quiero hablarle rápidamente para poder tener un contexto, porque la enseñanza no es las reformas, pero la enseñanza o el punto se da a partir de las reformas que hizo Josías. Se las voy a decir rápido. Primero, dice que quitó los lugares altos. Usted ya ha oído muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Que se hablan de lugares altos. Amén. Fíjense que eran elevaciones del terreno en los que se construían altares para rendir culto a las diferentes divinidades. Y mire, es bien sencillo. Cuando usted llega a un lugar religioso, normalmente cualquier imagen, ídolo, como le quiera decir, nunca está en el piso o a nivel del piso. Siempre está en un lugar alto, en un pedestal. ¿Sí? No importa. Vaya usted a cada una de los países, no importa el país, siempre en una plaza que muchas veces consideran la principal, ¿dónde tienen las imágenes? Arriba, arriba. Ah, entonces todo el mundo, todos los países están llenos de imágenes. Ahora, ¿por qué hacían esto? Fíjese que la idea es, si los dioses moran en la altura, el cielo, lo más apropiado es un lugar elevado. Por eso es que ponían los lugares altos. Israel, al entrar a Canaán, encontraron que sus moradores habían construido estos altares. ¿Y qué pasó con Israel? Fíjese que asociaron la idea con Jehová. Y no solamente construyeron altares en lugares altos para otros dioses, sino también dedicados al mismo Jehová. Bueno, como aquellos tienen altares altos, también nosotros vamos a hacer altares para Jehová. Y en ningún momento el Señor dijo, vayan e imiten lo mío. Bueno, sigamos. ¿Qué más hizo? Dice que destruyó imágenes de Acera. La diosa Acera estaba relacionada con el culto a la fertilidad. La diosa Acera es la que se celebra en el inicio de las primaveras. ¿Por qué razón? Porque ahora la tierra ya se puede ser plantada. Es decir, está en el término con mujeres, es como que ya está lista para ser fecundada. De ahí vienen estas celebraciones. Entonces, muchas celebraciones se dan en la primavera porque es que ya está el tiempo para poder poner la semilla y poder dar fruto. Y viene de la fertilidad de la mujer que puede ser fecundada y que puede dar en ella vida, producir vida. Y fíjese que Acera es la equivalencia a Baal en femenino. Ahora, dice que quitó esculturas. Con esculturas se indica en forma general todas las representaciones de dioses y diosas. Quiere decir que ellos tenían una cantidad de dioses. ¿Dónde estaba todo esto? En Israel, porque Josías no se fue a meter ni a Israel, no se fue a meter a los demás reinos. Esto era en Israel, pero él estaba en Judá, ¿verdad? Y aunque dice que también en parte de Israel, pero, ok, sigamos. Imágenes fundidas. Fíjese que al no especificar qué dioses representan tales imágenes fundidas, se ha de pensar que había un sincretismo muy fuerte. ¿Qué es sincretismo? Sincretismo es cuando yo uno lo de Dios con lo pagano. Amén.
Cuando yo hago una de las dos cosas, eso se llama sincretismo. Entonces estaba tan arraigado que el pueblo se había degenerado y que se manifestaba en la multiplicación de esculturas y estatuas representativas de divinidades de todos los pueblos. También dice que habían altares de Baales. Y Baal significa señor, dueño o poseedor. Porque también viene de él, que significa Dios. Amén. Entonces, oiga, el plural, porque dice que eran Baales. Amén. Baales. Entonces, el plural indica las diferentes representaciones de esto. Y como acera representa también la fertilidad. Cada pueblo, oiga, ¿no le parece esto conocido? Que cada pueblo tenía su Baal. Baal Peor, Baal Zerit. Tengo la misma. ¿Cuál es no quiero ocupar palabras porque mi intención, pero usted entiende, ¿verdad? Porque mi intención no es ofender a nadie. No, no, no. Pero, ¿quién es tu patrona o tu patrón? ¿Verdad que el nombre cambia? Usted va de un pueblo a otro pueblo y aquí tenemos a esta, aquí tenemos a esto, etc. Es decir, ha permanecido hasta el día de hoy. Entonces cada uno tenía. Otro, imágenes del sol. Hermanos, imágenes del sol. El sol, el culto al sol estaba muy arraigado entre los paganos. Diferentes dioses representan al sol, tales como Marduk, Osiris, Baal, Ra, Mitra. Que miren, hermanos, yo he estado estudiando lo de la religión Mitra. Ay, hermanos, qué tremendo. Tal vez un día decida compartirle algo de esto, pero la religión Mitra solo le cambiaron el nombre. Y es la religión universal. Y un montón de cosas. Todo lo que se hacía en el culto al dios Mitra o en esta religión Mitra, hermanos, es increíble todo lo que empieza usted a ver. Todo, 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 todo. Amén. Ahora, fíjese que el abuelo de Josías, Manasés, había instaurado el culto al sol. No lo vamos a ver. Y óigame, y este último, los huesos de sacerdotes, porque ponlo ahí, por favor, no sé si es en el 4 o 5, siempre en el 34, ¿verdad? Aquí está, mire. Oiga esto, pero póngame atención a esto. Dice, y esparció el pueblo el polvo sobre los sepulcros. No, el siguiente, en el 5. Oiga, esto, póngame atención en esto, porque solo estamos viendo las reformas que hizo. Amén. ¿Qué hizo este hombre? Entonces dice, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Recuerde que Josías era rey de Judá, no rey de Israel, donde estaba Samaria, sino de Judá. Pero esto me llamaba la atención. Fíjese que los huesos de los sacerdotes que habían rendido culto a las divinidades paganas, dice que los quemó. ¿Por qué razón? Quemó los huesos de los sacerdotes. Hermano, ¿cómo es posible que Josías hizo algo que hacen los paganos? Usted sabía que la cremación no es nueva, sino que es una costumbre pagana viejísima, antiquísima. Por eso el Señor decía, por eso se entiende que los huesos, ¿verdad? Hay un misterio con lo de los huesos. Ok, pero ¿por qué Josías hizo cremación? ¿Por qué Josías hizo cremación? ¿Será que los sepulcros de aquellos sacerdotes eran lugares donde iban a adorar? ¿Qué pasa? Óigame, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando ha habido
un líder político o un dictador, como queramos llamarle, no importa eso, no viene a esto, y que muchas veces ha sido muy fuerte dentro de un pueblo. Recuerde que cuando lo matan se vuelve un héroe o un mártir, ¿verdad? Y se le rinde un lugar, un culto como de adoración. Y entonces muchos, ¿qué hacían o qué hacen? Porque, ¿qué hacen? No, nunca presentan al final el cuerpo, ¿verdad? Para que la gente no vaya allá a qué? A adorar. Ahora, ¿será que estos sacerdotes que habían muerto, porque no dice que mató, dice que los huesos de los sacerdotes que habían adorado, ¿será que los lugares de los sacerdotes habían sido lugares de adoración, le llevaban alguna ofrenda, se le rendía algún tipo de culto? Entonces Josías lo que hace es quemar los huesos para que no quedara vestigio de nada. ¿Sí? Ahora, entrando al tema, ¿qué pide el Señor de nosotros? Que limpiemos nuestras almas. ¿Qué hizo Josías con Judá y con Jerusalén? Limpió todo. Quiere decir que el rey Josías de seguro entró hasta las casas y empezó a buscar y empezó a buscar y empezó a buscar y empezó a buscar a que nadie tuviera anatema allí. Ahora, ¿qué pide el Señor de nosotros? Que limpiemos nuestras almas, porque el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre. Y dice, mientras este va disminuyendo, el nuevo hombre va creciendo. ¿Qué decía también el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me quitará de este cuerpo de maldición? Entonces, la sanidad de nuestra alma, y aquí quiero, por favor, estoy ya empezando en el tema para que usted me pueda entender. La sanidad en el alma es cuando nosotros limpiamos por completo. No por completo. La sanidad empieza cuando empezamos a limpiar nuestras almas y empezamos en ese proceso. ¿Qué hizo Josías? Una limpieza profunda, una limpieza verdadera. Su bisabuelo Ezequías lo hizo a medias. Su abuelo fue peor. Su padre fue malo. ¿Qué habrá pasado en la vida de Josías para que, qué encuentro habrá tenido de seguro con el Señor? Me quiero entender esto, ¿verdad? ¿Qué cosas habrán pasado en él para que a la edad de 16 años, hazme el favor, segundo de Crónicas 2, estamos ahí, yo aquí puse Reyes, no sé por qué, me confundí. Segundo libro de Crónicas, perdón, no, el 34, estamos en el 34, segundo de Crónicas 34, 2. Ahora, quiero, mire esto. Y aquí es donde vamos a comprender algo muy importante. Dice, usted tiene ahí, ¿verdad? Aquí lo ve. ¿Ok? Lo vemos todos. Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de... Pero su padre no era David. Su padre no era David. No sé, ahorita no me recuerdo cuántas, yo ayer estaba leyendo la genealogía, tratando de encontrar, sí la encontré, está si no estoy mal, en Lucas o en Mateo 1 y la demás, pero ¿por qué la Biblia dice que Josías era hijo de David?
y anduvo en los caminos de David, su padre. Y mire qué importante, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y en el 3, en el siguiente dice, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, es decir, de 16, comenzó, oiga, aquí dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Pero que no su padre era Amón, y no su abuelo era Manasés, y no su bisabuelo era Ezequías. Pero ¿por qué dice aquí, comenzó a buscar al Dios de David, su padre? En ningún momento es que la escritura escondiera quién era su padre, sino que a pesar de quién fue su padre, Amón, que fue malo, su abuelo Manasés, su bisabuelo Ezequías, él hizo lo correcto delante de Dios. Y es el reconocimiento que Dios le estaba dando a Josías. ¿Verdad que tiene que ser bien difícil? Déjeme, yo no sé cómo le ha ido a usted. Y hablo en general también con los hermanos que están en la transmisión, como aquellos que van a escuchar después. Pero yo no sé si usted tuvo un mal padre, o que su padre fue terrible. Y qué feo es, ¿verdad? Cuando la misma familia se encarga de decirle, no, muchas veces del otro lado, si fue el padre o fue la madre, ¿verdad? No, tu padre es un borracho, tu padre es un mujeriego, tu mamá era una peleonera, tu mamá era una chambrosa. Qué feo es el bagaje que puede recibir un hijo, ¿verdad? Por aquello de sus padres. Porque ninguno de nosotros ha tenido padres perfectos. Nadie. Pero ¿a cuántos de nosotros no nos ha dañado el padre o la madre que hemos tenido? ¿Cuántas personas al día de hoy siguen cargando resentimiento, odio por el actuar de uno de sus padres? ¿Qué habrá sentido Josías cuando empezó a comprender? ¿Será que a los 16 años él se dio cuenta de que lo que había hecho su padre, su abuelo y su bisabuelo, él no lo quería? Él no quería seguir con la herencia. Él no quería seguir con el mismo caminar. Y a los 16 años él dice, no, yo voy a hacer que esto cambie por completo. Voy a buscar a Dios. Y fíjese, por los tiempos que da, porque hizo más cosas Josías, muy preciosas. Increíble lo demás que hizo. No lo podemos, pero ese no es el punto. Mire, el punto es que quiere decir que entre los 16 y los 20 años, que fueron 4 años, amén, 4 años, estudió la ley. Porque ¿de dónde venían todas las ordenanzas de Dios? De la ley. Porque restauró la Pascua, restauró el templo, hizo un montón de cosas. Además, pero esto, en 4 años, él de seguro empezó a leer. Y empezó a leer y empezó a darse cuenta, y empezó a darse cuenta, y empezó a darse cuenta. Y cuando vienen a los 20 años, dice, no, aquí hay que hacer algo. ¿Cuántos de nosotros llevamos años en el Señor y todavía no hemos podido superar aquellas cosas que vivimos de pequeños? ¿Qué significa Josías? Josías significa el Señor sana. Imagínese. El Señor sana.
¿Qué puede sentir? ¿Qué pudo sentir? ¿Qué puede sentir? Porque yo no lo he vivido, no sé si alguno de ustedes, pero qué puede sentir un niño cuando no crece sin padre? O cuando ha sido abandonado. ¿Qué puede sentir un niño? Y aquí va incluida la niña. ¿Qué puede sentir un niño cuando pierde a su padre o pierde a su madre? Ese vacío. Y tiene que ser acogido por otro. No, muchas veces hay un resentimiento, me quedé solo, me dejaste, o se tuvo un padre o una madre irresponsable. Y hay un montón de cosas que se van repitiendo de generación en generación. Y lo que usted un día le hicieron, viene y usted y lo vuelve a hacer. Porque cuántos tuvieron a un padre ausente? Y muchos vienen y repiten ahora y tienen hijos, pero tienen hijos aparte. ¿Y cómo creció ese niño? Con un padre ausente. Josías tenía una herencia terrible. Se queda huérfano a los 8 años. Su abuelo, Manasés, quedó huérfano a los 12. Su padre a los 22 años. Pero tomaron caminos diferentes. Josías tuvo la falta de un padre, pero fue Amón también quien le falló como padre. ¿Por qué le falló como padre? No solo le faltó, le falló porque él a hacer lo malo delante, le falló como padre. No estuvo ahí para guiarlo, no estuvo ahí para protegerlo, para indicarle el camino. Si Amón hubiera obedecido a Dios, Josías hubiera crecido con un padre que le enseñara la vida. Lo dura que muchas veces es. Que le enseñara a amar a Dios. Que tomara buenas decisiones. Que tuviera un consejo. Entonces, Amón como padre le falló y le faltó a Josías. Ahora, Salmos 27:10, que usted ya lo conoce, Salmos 27:10, dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová fíjese que dejaran, esa palabra dejaran, viene del hebreo asab, con Z, A-Z-A-B, acento en la A. Y significa, dentro de las acepciones, no excepciones, acepciones de los significados, significa fallar, faltar. Dejarán. Y la palabra recogerá es asaf. ¿Y sabe qué significa? Sanar. Y aquí dice, aunque mi padre, cambiémosle, pongámosle las otras. Aunque mi padre y mi madre me faltaren, o aunque mi padre y mi madre me fallaren, porque muchos nosotros tenemos resentimiento porque creemos que nuestros padres no fallaron. Y puede ser cierto. Y entonces el Señor dice, aunque tu padre y tu madre te hayan faltado, y aunque tu padre y tu madre te hayan fallado, con todo Jehová me sanará. ¿Y qué significa Josías? El Señor sana. ¿Cómo se había quedado Josías? Huérfano. ¿Y qué dice Salmo 68:5? Padre de huérfanos. ¿Sí? Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos. Pero volvamos al 27:10. Ahora, ¿a cuántos, y tal vez hoy con un poco más de detenimiento, a cuántos su padre o su madre les han fallado y no lo han podido superar?
¿A cuántos su padre o su madre? Y puede ser que aún que ya estén muertos. ¿Sí? Porque son muchas cosas que no se pueden. Hermano, es increíble la cantidad de personas que viven con un resentimiento a pesar de que sus padres ya murieron. Personas como, no, murió, yo no fui al entierro, ni sé dónde está enterrado, ni quiero saber de ese señor. Estoy hablando de hermanos en Cristo. ¿A cuántos les faltaron y no han podido superarlo? ¿A cuántos les hizo falta un padre? Porque qué importante en la vida de un niño es un padre. Tal vez no murió, pero le faltó. Se hizo un daño. ¿O no? Sí, hermanos, hacemos daño. Le faltó su madre. Creció sin su madre. Este huérfano Josías hizo lo correcto delante de Dios. Oiga, y si volvemos al segundo de Crónicas 34:2, amén. Segundo de Crónicas 34:2, que es el que tenemos aquí. Oiga lo que dice. Hermanos, mire esto. Este era huérfano, pero el Señor ya no lo mira como huérfano. ¿Me explico? Y dice, y anduvo en los caminos de David, su padre. ¿Por qué? Porque el Señor es el que sana aquello que está en nuestras vidas. ¿Te faltó tu padre? ¿Le faltó su madre? El Señor dice, yo puedo sanarte. Ser un Josías. Pero ¿cómo es que este Josías fue sano? Porque, óigame, qué tremendo, ¿verdad? Josías significa el Señor sana. Aquí está. Y anduvo en los caminos sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué le mencioné aquellos 8 puntos que hizo? Que hizo Josías. Porque, hermanos, mientras nosotros no limpiemos nuestras almas y saquemos el anatema que hay dentro de nosotros y quitemos a los ídolos y a las imágenes y a las adoraciones y a un montón de cosas, difícilmente vamos a ser sanados por completo. Porque el Señor no sana a medias, Él sana por completo. No quiere una sanidad a media en nuestras vidas. La única manera de sanar nuestras almas de daños, porque ¿cuántos han sido dañados por la inmadurez o por la inexperiencia o por la amargura de nuestros padres? Porque ¿a cuántos niños fueron maltratados? Y muchas veces la madre miraba en el hijo, en la hija, la cara del hombre y se desquitaba con el hijo o con la hija. Ese es un maltrato. O viceversa, el hombre miraba en su hijo o miraba en su hija a su mujer o a su exmujer o como sea. Y así que si hay daños en nuestras almas de ausencia, maltratos, desprecios, hermanos, qué feo se siente cuando la familia o una parte de la familia lo desprecia a uno, ¿verdad? Qué feo se siente cuando un hijo es despreciado por el hecho de que es hijo fuera del matrimonio. Y él o ella no tienen la culpa. Será, yo no sé, será que usted fue un hijo o una hija fuera del matrimonio
y sintió desprecio de cómo la miraban o cómo la miran sus medios hermanos o sus medias hermanas. El Señor quiere hacer un Josías en nuestras vidas, porque Él puede sanar. ¿Y quién dijo esto? No lo busqué, Salmo 27:10. ¿Quién dijo eso? David. ¿Y quién era David? El padre de Josías. Ya no se mencionó a Amón. ¿Quién es nuestro padre? ¿Me faltó padre? No importa, ahí está el Señor. ¿Me faltó madre? No importa, ahí está el Señor que puede llenar esa parte que a mí me ha hecho falta. Puede ser que usted haya vivido violencia, indiferencia. Hermanos, violaciones al alma como físicas. Pero no hay mejor manera de sanar nuestras vidas que hacer la voluntad del Señor. Puede ser que le haya tocado vivir sin el apoyo de alguno de sus padres o de ambos. Como muchos padres dicen, bueno, ya tenés 18, a trabajar. No, ya no te doy ni 5. Y nada, y para allá. Y probablemente a usted le tocó salir adelante solo. Y probablemente usted guarda un resentimiento. Nunca me apoyó. No le debo nada a ese hombre, no le debo nada a esa mujer. Pero el Señor puede sanar lo que haya vivido. No vemos a un Josías renegando ni lamentándose del padre que le había tocado. Lo que hizo fue no cometer los mismos errores que Amón. Eso fue lo que hizo. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido los errores de nuestros padres? Aquello que nos hizo daño. Muchas veces el resentimiento hacia alguno de ellos o ambos nos pueden llevar a cometer los mismos errores. O ya los cometimos con nuestros hijos. Hermanos, hay algo que se repite en muchos, es los divorcios. ¿Y cómo es posible que el padre es divorciado y después viene el hijo y es divorciado? Y si se averigua más, el abuelo también. ¿Verdad que no es normal? Pero ¿cuántos no quieren buscar de Dios? ¿Cuántos tienen problemas y lo menos que hacen es congregarse? Quiero terminar. Algunos que crecieron sin padres, o decir, cualquiera de los dos, tienen hijos con los cuales no crecieron. O aquellos que fueron maltratados, ahora maltratan a sus hijos. Porque a cuántos les pusieron la carga que siendo el mayor vos te vas a encargar de tus hermanos. Pero a pesar de todo esto, hermanos, Dios puede y quiere hacer un Josías de nosotros. El Señor puede sanar cualquiera que sea nuestra condición. ¿Cómo? Josías eliminó todo lo desagradable a Dios. ¿Cómo podemos ser sanos? Eliminando todo lo desagradable. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, sino que vivió conforme a la voluntad de Dios todos los días de su vida. Usted puede empezar hoy. Y quiero terminar con esta cita, 2 de Crónicas 34, 31. Y con esto finalizamos. Dice, y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová, delante de Jehová, pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su
alma, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con su conocimiento, con todo, con sus emociones, poniendo por obras las palabras del pacto que estaban escritas en aquel. ¿Verdad? Entonces él había leído la ley y los escritos. 32. E hizo que se obligara a ello todos. Si usted no se obliga, usted, no ir a obligar a otro, usted. Porque aquí él obligó al pueblo, mire, es que les ayudó. Pero si usted y yo no nos obligamos, difícilmente vamos a cambiar. Dice, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué honra fue para Josías que quedó el hijo de David. ¿Y cómo era llamado Jesús? Hijo de David. ¿Le hizo falta padre a Josías? Sí. ¿Su padre le falló? Sí. Pero Dios estuvo con él. Dios sanó su corazón. Dios sanó su alma. Entonces, hermanos, no importa la edad que tengamos, Dios puede sanar aún aquellos resentimientos que nosotros tenemos, aún desde nuestra infancia. Porque sabe, los daños se pueden dar desde la fecundación o de la concepción. No digamos en el vientre. Pero el Señor nos ha llamado a ser libres, a ser un Josías. El Señor sana. Y por eso Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me faltaren, me fallaren, Jehová, con todo el desastre que soy adentro, con todas las emociones que no puedo controlar, con todos los resentimientos que ando guardando, con aquellas cosas que exploto, con todo, Jehová me sanará. Amén. Gracias, Padre. Señor, gracias. Porque, Señor, qué misericordia lo que tú hiciste con Josías. Qué misericordia la que has hecho con nosotros. Señor, ¿cuántos de nosotros hemos sido dañados? ¿Cuántos de nosotros tenemos herencia que no quisiéramos repetir? Usted que ha vivido alguna situación desagradable en su vida, usted que ha cometido, examinémonos hoy. ¿He cometido algunos errores de mis padres? ¿Estoy haciendo lo correcto para que mis hijos no cometan los mismos errores? La mejor manera de poder ayudar a nuestros hijos es sanando nuestras almas. La mejor manera de poder ayudar a nuestros hijos es no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino caminar rectamente en los caminos del Señor. La mejor manera de ayudar a nuestros hijos es sacando todo aquello que es desagradable. Josías a muy temprana edad comprendió: no quiero ser como mi padre. Y no es porque no lo amara, tal vez. Era su padre.
No quiero ser como mi abuelo. No quiero ser como mi bisabuelo. Y no sé si Josías leyó el Salmo 57, 51 de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y por eso es que ahora cuando leemos en su palabra dice, Josías, hijo de David. O David, su padre. ¿En qué me han fallado mis padres? ¿Tengo resentimiento? El Señor sana. ¿Me faltaron mis padres? Porque muchos de nosotros, aunque hayamos crecido con nuestros padres, tal vez podemos creer o sentir que no nos dieron el tiempo que necesitábamos o que merecíamos. Ya no siga cargando con eso. Ya no deje que crezca esa amargura dentro de su ser. Porque déjeme decirle algo. Sin que se percate, puede hacer que usted esté comenzando a hacer lo mismo en sus hijos. Es tiempo de sanar, es tiempo de hacer la voluntad de Dios. Señor, trae sanidad a nuestras almas, trae sanidad. Por más que el enemigo haya querido destruirnos, amargarnos, por más que el pecado se enseñoreó sobre nuestras vidas o sobre nuestros padres, trae sanidad a nuestras almas. Gracias, Padre. Gracias, Señor.